en sus manos. Y cantamos fortaleza hay en prueba, porque no estamos de pie por nuestra fuerza, porque somos muy débiles. Es la fortaleza del Señor que nos sostiene, es Él. Y cantamos hay belleza en el dolor. ¿Por qué? Porque es donde más disfrutamos nosotros la gloria de Dios. Cuando nuestros corazones están deshechos por la aflicción, por los problemas, por la enfermedad, que ya no hay ninguna esperanza. Hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, porque somos imperfectos. En tus manos de amor. Y dice el canto: y tu obra en silencio para santificarme. Y ahí estamos afligidos. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Y aunque no lo entendamos, tus planes son perfectos. Tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor, eres soberano Dios. Y sabemos, amados hermanos, que el soberano Dios tiene todo en control. Él sabe todo de nosotros. Él sabe lo que estamos pasando. Y aunque a veces alguno en silencio dice, pareciera que estoy solo, no está solo. Cristo está con nosotros. El cuerpo de Cristo también está clamando y está orando. No estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. Él está con nosotros. Y la iglesia nos reunimos en este lugar y oramos los unos por los otros. Y Dios nos consuela, nos fortalece y nos ayuda, amados hermanos, para que nosotros podamos seguir adelante. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Les invito que, tomando su Biblia, en la epístola de Santiago, vamos a leer en esta ocasión el capítulo 1, versículos 19, 20 y 21. La epístola de Santiago, vamos a leer la palabra del Señor. Epístola universal de Santiago, en el capítulo 1, versículos 19, 20 y 21. Si usted lo tiene, pues vamos a dar lectura a la palabra del Señor y vamos a pedirle que sea Él el que siga hablando a nuestras vidas, que nos alimente, que nos guíe, que nos alumbre, porque, amados hermanos, para eso está su palabra. Escrito está: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a leer con la ayuda del Señor Santiago 1, 19 al 21. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas.
Oramos al Señor. Padre bendito, en esta preciosa hora de la noche, nos acercamos ante ti dándote gracias, pues tenemos la bendición de tener tu palabra, oír tu palabra. Señor, toma mi vida en tus manos, dame tu gracia. Yo dependo de ti, Señor. Reconozco las palabras de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesús, que decía: sin mí nada podéis hacer, y esa es una realidad. Somos limitados, Señor, imperfectos, y necesito, Señor amado, tu ayuda, tu dirección, tu gracia. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, alúmbranos con tu palabra y permite que seamos edificados, Señor. Permite, Señor amado, que seamos saciados con tu palabra gloriosa. Gracias por tu iglesia presente. Visita, Señor amado, a los ausentes. Ten misericordia de ellos. Tú conoces, Señor, las razones por la cual, Señor, no están aquí. Visítalos. Habla a sus corazones, Señor. Y así tu bendición sea con todos, Dios eterno. Bendice a tu iglesia, Señor, que trajiste en esta hora, y tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, sacie, Señor, nuestros corazones, sabiendo, Dios eterno, que tú haces más. Te doy gracias por Jesucristo, tu Hijo muy amado, nuestro bendito Salvador. Amén, amén, amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Hay proverbios seculares que nos enseñan muchas verdades. Uno de ellos dice que la práctica hace al maestro. Otro dicho sabio dice: el que aprende y aprende, pero no practica lo que sabe, es como el que ara y ara, pero no siembra. Entonces se la pasa nada más preparando la tierra, pero si no siembra, nunca va a cosechar. No hay fruto. Y, amados hermanos, nosotros como iglesia tenemos que ser, como creyentes, tenemos que ser hacedores de la palabra. Es por eso que vamos a considerar nosotros esto: pongamos en práctica la palabra. Así. Y a partir de aquí, pues vamos nosotros a hablar, y en los temas siguientes, precisamente de ser hacedores de la palabra. Así. Entonces, pongamos en práctica la palabra, y eso es lo que reitero, eso es lo que vamos a considerar, que debemos no solamente ser oidores, sino ¿qué? Hacedores. Uno puede escuchar la palabra sin ponerla en práctica. Uno puede escuchar la palabra sin llevarla a la vía de la práctica. Recordemos que la Epístola Universal de Santiago, uno de sus propósitos es poner al descubierto las prácticas fingidas de los creyentes. Y el decir yo soy creyente pero no practico nada, pues ya está algo raro. Dices que eres creyente pero no manifiestas. Nada me manifiesta que seas ¿qué? Creyente. Y es lo que hace la epístola, pone al descubierto las prácticas fingidas del que se dice ser cristiano, y enseña, amados hermanos, enseña una conducta cristiana correcta. Se ocupa en ello, enseña una conducta cristiana correcta. Y ya nos presenta aquí, hemos repetido, amados hermanos, que
el contenido de esta carta se puede considerar como la presentación de 4 evidencias de la verdadera fe. Y es que nos enseña que los cristianos son instados a perseverar en el sufrimiento, pero con un distintivo muy especial, que es la alegría. Así. Y estamos hablando de evidencias de la verdadera fe, perseverar como cristianos en el sufrimiento, pero con alegría. También nos lleva, amados hermanos, a servir espontáneamente como resultado de nuestra fe. Sirve al Señor. Es uno de nuestros distintivos, servir, servir, servir. También nos advierte hablar sabiamente, que es una de las cosas que nos provoca muchos problemas dentro de las congregaciones. Y esto lo ve la epístola de Santiago, porque vamos a llegar a ese momento que vamos a tocar acerca de la lengua. Y este miembro tan pequeñito, ¿dentro de qué? Dentro de la iglesia, dentro de la congregación, provoca ¿qué? Sí, muchos problemas, que ya dijo algo. Cuando uno ve en Eclesiastés que dice, no digas nada de tu rey en secreto, porque las aves llevarán la noticia. Mire, por más que usted hable en secreto, ahí escondida, dice que nadie lo sepa, La Biblia dice que las aves van a llevar, que se va a descubrir y van a saber que tú fuiste el que hablaste. Entonces, por eso la epístola de Santiago advierte a que hablemos sabiamente, para evitarnos, amados hermanos, conflictos dentro de la misma iglesia. Y también nos lleva a mostrar buen sentido en las relaciones con otros creyentes, que es otra de los problemas dentro de las congregaciones. Y ya aquí nos lleva a eso, que nosotros debemos de tener buenas relaciones con mi hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Por eso al final siempre les digo, salúdense los unos a los otros. A veces como padres que le dicen a los hijos, parece que te entró por un oído y te salió por el otro, porque te lo dije pero no lo llevaste a la práctica. Y entonces eso es importante, amados hermanos. Eso es importante. El mismo apóstol Pedro él nos habla acerca de ello. Entonces, cada uno de nosotros debemos tomar y practicar lo que la epístola nos está enseñando y nos está llevando a practicarlo. En este capítulo 1, que es nuestro objeto de estudio, hemos estado considerando la fe viva. Esa fe viva se manifiesta en las pruebas, se manifiesta en las tentaciones, y también, amados hermanos, pues tiene este otro asunto que hoy iniciamos con eso, es que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Así, no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Por eso hablamos de esto, pongamos en práctica la palabra. Eso es lo que el Señor quiere. Y lo que escuchamos en cada mensaje, cada vez que Dios nos habla, amados hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad cristiana de llevarlo a la vía de la práctica. Y cuando nosotros vemos aquí en Santiago, en el versículo 19, donde dimos lectura, dice la palabra, vamos a leerlo, la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Leamos, dice, por esto, mis amados hermanos,
todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío ¿para qué? Tardío para airarse. Y hablamos de esto, pongamos en práctica la palabra, pues como nos los aconseja aquí, así. Después, amados hermanos, que el creyente ha sido engendrado por la palabra de Dios, porque eso es lo que nos habla el contexto. Y vimos el domingo pasado que de Dios viene todo lo bueno, y Él fue el que nos hizo nacer de nuevo, nos dio nueva vida, y así termina diciendo que Él de su voluntad nos engendró por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y ahora, habiendo comenzado una nueva vida, y vamos a decir, ese creyente que está iniciando y se quiere bautizar y se bautiza, bueno, no lo ha logrado todo, apenas está empezando, está comenzando una relación correcta con Dios. Y entonces la responsabilidad de ese creyente es que tiene que crecer espiritualmente por la palabra. Y ya el contexto ya nos está ligando, es la palabra, es la palabra, es la palabra. Y cuando uno ve que nos está diciendo aquí, por eso mis amados hermanos, mis amados hermanos, dice el autor, está hablando a quién, a los nacidos de nuevo. Está aplicando la palabra a los nacidos de nuevo. Y es verdad que nosotros tenemos, amados hermanos, que ir creciendo. Por eso es que el apóstol Pablo, él decía, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimiento y envidia y detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Fíjense por qué es que tenemos cristianos problemáticos dentro de las congregaciones. El hacer un lado la palabra del Señor, que es nuestra medicina, nos va a llevar a ser cristianos problemáticos. Y ya cuando nos lleva a esto, amados hermanos, a que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, que tenemos que poner en práctica la palabra, y que nos está diciendo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Para oír qué? Pues la palabra. Es de eso que está hablando. Es la palabra. Entonces, cada uno de nosotros, el Señor está diciendo, ahora, tú naciste de nuevo, naciste por la palabra, porque fuiste engendrado por la palabra. Si algo debes de tener presente es lo que está diciendo aquí, sea así lo dice claramente. Todo hombre sea pronto para oír. Y es esto la palabra. Por eso, amados hermanos, cuando uno ha nacido de nuevo, uno tiene el interés de aquello por lo cual tiene la vida. Cuando nosotros vemos en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, fíjese, en el versículo 7 y 8, Nehemías, dice la escritura de la siguiente manera. Libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 7 y 8. Dice así, Nehemías 8, 7 y 8. Y Jesúa, y Bani, y Serebías, Jamín, Acub,
Sabetai, Odías, Masías, Celita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaía, levitas. Dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba ¿qué? No se movían. Fíjese, estaba en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Y qué hacían? Y ponían el sentido. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahora, hermano, esto es muy importante, de una manera especial para todos los que están iniciando la vida cristiana. Ya el que va torcido, que Dios tenga misericordia. Pero los que van iniciando la vida cristiana, es importante que pronto para oír la palabra. Y mira, cuando nosotros vemos, amados hermanos, lo que nos está diciendo aquí en la Escritura, que presentaban la ley, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar, es decir, ellos no se movían. Hay otra parte de las Escrituras que enseña que desde la mañana ellos estaban hasta el mediodía y nadie se movía. Estaban ellos atentos. Y desde temprano, y escuchando, y escuchando, y escuchando, y 1 hora, y 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, escuchando la ley de Dios. Y cuando nosotros vemos, amados hermanos, que nos está diciendo, y leían en el libro de la ley de Dios, dice claramente, y vemos la actitud, porque no se movían, sino que ponían el sentido. Y cuando nosotros estamos, amados hermanos, en la casa de Dios, meditando en la palabra del Señor, nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestra respiración, nuestros oídos, nuestra boca, todo debe estar dispuesto para atender la ley de Dios. Señor, ayúdanos, ayúdame, Señor, para poner el sentido. Habla, Señor, a mi mente. Esto es importante. Les he dicho en otras ocasiones, la verdad es que si uno no pone el sentido y el Espíritu de Dios no alumbra nuestras mentes y nuestros corazones, usted perdió su tiempo. Usted perdió su tiempo. Y de manera específica nosotros como creyentes, porque venimos a escuchar la voz de Dios, y el resultado, dice en la Escritura, de tal modo que entendiesen qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios me pide a mí. Cuando nosotros hablamos, amados hermanos, y decimos, ¿ve usted a Dios en las Escrituras? ¿Ve su gloria en las Escrituras? Es porque entiendo con claridad lo que Dios me pidió en este día. Lo que Dios habló a mi corazón. Y uno debe de reflexionar, ¿soy pronto para oír? Pongo mi sentido, están todos mis sentidos dispuestos para escuchar la ley de Dios. Y uno tiene que decir, Señor, ayúdame. No solamente, amados hermanos, no solamente está diciendo aquí, por esto mis amados hermanos, fíjese, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y luego dice, tardío para hablar. ¿Para hablar qué?
La palabra. ¿En qué sentido? Ahora, vamos nosotros a esto, tardío para hablar, no en el sentido, porque tenemos muchos ejemplos en las Escrituras, como en San Lucas 8, cuando el Señor libertó a aquel endemoniado y le dice, y ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, o en el sentido cuando la mujer samaritana tiene su encuentro con el Señor y va a hablarle a otro, no en ese sentido, sino en el sentido de enseñar. Lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, donde nosotros leemos, amados hermanos, que está diciendo la palabra: conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador. Y termina diciendo el versículo 2, dice, apto para enseñar. La responsabilidad de testificar de Cristo es de todo creyente. Es para todo. Usted tiene que hablar de Cristo. Usted tiene que testificar de Cristo. Pero cuando ya nos habla del enseñador y está hablando aquí en Santiago, está hablando del que acaba de nacer de nuevo. O sea, tú no puedes ser enseñador. Por eso dice el versículo, aquí mismo el versículo 6 dice, no un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Que está diciendo, amados hermanos, está diciendo no un recién convertido. Eso es lo que está diciendo. No sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Ahora, está hablando en ese sentido de que todavía no tiene la experiencia, es nuevo, se acaba de bautizar. Oiga, tiene que tener el conocimiento de las Escrituras. Si alguien nos enseña claramente esto es Esdras 7:10, cuando nos dice la palabra de la siguiente manera. Dice la Escritura, vamos a leerlo. Dice así, hermano. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamiento y juicio. Fíjese, vemos nosotros aquí tres cosas. Lo primero es que él había inquirido, había aprendido. Tenía que aprender, no iba a enseñar sin antes aprender. Pero no solo aprender, porque estamos hablando de ser hacedores de la palabra, sino que está diciendo aquí la Escritura, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer. Adquiero el conocimiento, practico el conocimiento que Dios me ha revelado y ahora sí que puedo enseñar. Ahora sí puedo enseñar. Esto es importante, amados hermanos, porque si alguno quiere enseñar pero no practica, entonces uno dice, ¿cómo? Por eso es que dice el apóstol Pablo, no un neófito. Cuando está hablando del converso, de una persona que apenas inicia. Y ya nos lleva, amados hermanos, a lo siguiente que nos está diciendo, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar y tardío ¿qué? Para airarse.
Que es aquí donde muchos dicen, es que la Biblia y la palabra no es para qué, para discutir. Ahora, muchos cristianos discuten acerca de la religión y cuestiones y pierden el control porque ellos quieren imponer su creencia. Por eso es que el Señor aquí está diciendo, prontos para oír, tardío para hablar. ¿Y tardío para qué? Para airarse. No te enojes. No te enojes. ¿Para qué te enojas? Pierden muchas veces, como decimos, los estribos. Y es verdad que es bueno, amados hermanos, tener convicciones firmes sobre la palabra de Dios y sobre la fe cristiana. Eso lo debe tener cada creyente. Pero cada uno debe presentar la palabra eficazmente. Y cada creyente también tiene que reconocer que no lo sabe ¿qué? Todo. ¿Usted reconoce que no lo sabe todo? Que tenemos nosotros que exponer eficazmente, nosotros lo vemos. Cuando nos está diciendo, la epístola de Judas dice así, amados hermanos, en el versículo 3, nos dice de la siguiente manera: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, dice, me ha sido necesario escribiros amonestando que contendáis ¿cómo? Eficazmente. Que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero no que te aires y termines ¿qué? Discutiendo y peleando. No, vas a presentar argumentos sólidos. Vas a presentar argumentos eficaces, que contendáis eficazmente por la fe. El apóstol Pedro también acerca de esto, él nos decía lo siguiente, Primera de San Pedro 3:15. Primera de San Pedro 3:15 dice así: sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y dice, y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por eso, amados hermanos, es que hablamos, y es que nos está diciendo tardío, pronto para oír, tardío para hablar. Primero tienes que aprender, y ya dice tardío para airarse, porque si no vas a tener un problema. Yo creo que cada uno de los instructores de grupos doctrinales, cuando se enfrentan con situaciones de que dice más de uno, es que yo no estoy de acuerdo. Y en lugar de presentar argumentos eficaces, si tú no estás de acuerdo porque tú eres un hijo del diablo, así bien rápido, pero no hay argumentos eficaces. Y no hay lo que está diciendo aquí para responder, dice, para responder con mansedumbre y con reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Por eso es que enseñar no es que, no es fácil. No es fácil. El apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 10 también habla lo siguiente, fíjese, Romanos capítulo 10.
Dice la Escritura así, Romanos 10 dice: hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Y el versículo 2 dice: porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Les estaba diciendo, ustedes están peleando por lo que ni conocen bien, muy celosos. Dice, pero pues todavía ni siquiera has entendido bien lo que estás peleando, por lo que estás discutiendo. Por eso es que él les decía, tienen celo de Dios, está bien, eres celoso, correcto, pero que sea conforme a ciencia, que sea eficazmente, que tengas los argumentos sólidos de aquello que estás presentando. Porque si no es así, entonces viene la ira, viene el enojo. Cuando el apóstol Pedro nos habla, amados hermanos, que tenemos que presentarnos, habla de hacer apología. Pero el problema del creyente que hace apología lo hace mal porque lo que quiere es ganar, y eso ya no es apología. Aun cuando usted le gane esa riña al otro, usted perdió esa alma. Porque no se trataba de ganar, sino se trataba de presentar los argumentos eficaces para que él se convenciera de su error, no de humillarlo. Por eso es que dice con mansedumbre. Es ahí donde uno tiene que tener cuidado. Si al que le está hablando a usted, porque ya estamos hablando de nosotros como creyentes, si al que le está hablando a usted, si es su hermano, su familiar, porque usted sabe que ellos de pronto que se ponen duros y dice el Señor, hazlo con mansedumbre, no te alteres, no te alteres. Es con mansedumbre. Deja que la palabra de Dios obre en el corazón de ¿quién? De ellos. Que obre en el corazón de ellos. Por eso dice tardío para airarse. Estamos hablando de la palabra, hermano. Esta es nuestra misión más importante. Ahora la carne sí le lleva y le pica para decirle que mira, ganaste. ¿Cómo te sientes? No, me siento bien porque yo sé mucho de la palabra. ¿Cómo dejaste a aquel? Lo humillé. Perdió, no me supo responder. ¿Cuándo va a querer escucharlo otra vez a usted acerca del Evangelio? O la otra, si no tiene los argumentos. Y el que termina irándose es ¿quién? Es usted. Por eso es que ya nos está llevando a esto. Pronto para oír, tardío para hablar, tardío para ¿qué? Tardío para airarse. Y nos sigue diciendo, amados hermanos, aquí mismo en la epístola, el versículo 20, la epístola universal de Santiago, capítulo 1, versículo 20, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y hablamos de que tenemos que poner en práctica su palabra. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Y el problema es cuando el creyente no hace la voluntad de Dios, sino que usted hace la suya. Y entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que la ira del hombre es contraria a la voluntad y a la obra de Dios. La ira humana sencillamente no produce la vida justa que Dios quiere que usted produzca y manifieste.
Una vez usted airado, ¿va a manifestar el carácter de Cristo? Pues uno definitivamente no. ¿Va usted a hacer la voluntad de Dios? Definitivamente no. Y más de uno se puede engañar. Es que yo me enfado porque soy celoso de la doctrina. No, no es celoso de la doctrina. Usted se enfada porque su carne lo lleva a eso, lo lleva a enfadarse. No, hermano, es que yo tengo celo de Dios. No es cierto. No es cierto. Por eso es que hablaba y estaba diciendo la ira del hombre, cuando tú te airas, cuando usted se aira, dice, no obra la justicia de Dios, decía, es contraria a la voluntad y obra de Dios. Es decir, no puede usted manifestar el carácter de Cristo ni cumplir con el propósito por el cual Dios puso la palabra en su boca. Ya no hizo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que aquel que conociera el Evangelio era que su familia, ¿sabe que muchas veces el estorbo más grande para que un familiar conozca la verdad es el mismo creyente? Es uno mismo. Por eso es que está diciendo aquí, nosotros ponemos atención, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Que usted se enoja porque sus hijos no quieren, que usted se enoja porque el esposo no quiere y termina usted airado. Oiga, si el que va a hacer la obra es ¿quién? Es el Señor, por medio de su palabra. Él está obrando. Por eso, amados hermanos, por eso es que ya esta parte hablamos que pongamos en práctica la palabra. No se aire, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted nunca va a poder manifestar el carácter de Cristo. Mayormente, bueno, hay quienes gracias a Dios les ha dado un temperamento pacífico, gracias al Señor, pero los que no. Si uno dice, ¿cuántos tienen un temperamento bonito? Y por ahí levantan la mano 2 o 3. Y si cambiamos, ¿cuántos luchan con su carácter, con un temperamento explosivo? ¿Cómo va usted a manifestar el carácter de Cristo? De manera especial cuando tenemos nosotros la comisión de exponer la palabra, la verdad. Por eso es que nos dice, y debemos de tenerlo presente, la ira del hombre. Cada vez que usted se aire, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted airado no puede manifestar ni hacer la voluntad de Dios. Va a decir muchas cosas que ofenden a los demás. Va a hablar de más. Se va a arrepentir de lo que dijo. Por eso es que uno tiene que tener cuidado. Pero ¿por qué la ira? Porque hay problemas. Por eso el siguiente versículo, fíjese, oiga, cada creyente debería de cuidar su comunión con el Señor. Cada creyente debería cuidar su relación con Dios. Pero ya nos dice en la Escritura, lea conmigo, versículo 21 dice, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer que salva vuestras almas.
y hablamos nosotros, pongamos en práctica la palabra, ¿cuál es el consejo de Dios? Desecha toda clase de impureza. Y eso lo sabe Dios y usted. Nadie tiene que andar vigilándole o espiándole, no. Esa es la integridad de usted con Dios. Y Dios conoce lo más íntimo de nuestras vidas. Ahora, vamos otra vez, porque no está hablando a un pagano. No está hablando a un pagano, le está hablando a un creyente, a un nacido de nuevo, y le está aconsejando y le está diciendo, por lo cual dejando que toda inmundicia. ¿Por qué se aira tanto? ¿Por qué no puede obedecer la palabra? ¿Por qué no puede someterse a ello? Pero como el Señor conoce todas las cosas, dice, tiene que haber una limpieza. Tiene que haber una limpieza. Tienes que desechar toda clase de impureza. Hermano, ¿qué es eso que le está restando? Cuando el apóstol Pablo dice, habla, amados hermanos, y que habla que estamos en esa carrera, y dice, despojémonos de todo lo que nos asedia, del pecado que nos estorba. ¿Qué es lo que le estorba? Ahora, ¿lo sabe el Señor? Dios nos está hablando como creyentes, como nacidos de nuevo. Y les está diciendo, debes dejar toda inmundicia. Y esa inmundicia puede llegar a nuestra vida por lo que oímos. Y esa inmundicia puede llegar a nuestra vida por lo que vemos. Y el Señor dice, desecha la inmundicia. ¿Se dan cuenta del cuidado de Dios y de la bondad de Dios? Y uno puede venir y decir, Señor, yo sí estoy batallando. Señor, ni siquiera estoy cumpliendo con la gran comisión. Porque hablamos de la palabra, que uno tiene que oír la palabra y que uno tiene que ser tardo para hablar, porque uno tiene que prepararse primero, que uno no debe airarse, y uno encuentra, amados hermanos, de una manera muy clara. Por ejemplo, en el internet nosotros vemos cuántos se enganchan en discusiones interminables. No, que sí, no, que no, que el miepi, no, que aquello, y se enganchan. Discusiones interminables. ¿Se acuerda cuando los romanos se peleaban, los judíos con los gentiles, por las leyes dietéticas? Y que unos decían que sí y otros que no. Y son asuntos que realmente ni siquiera tienen relevancia, pero que están en las Escrituras precisamente por esos problemas que se crean dentro de la iglesia. Y que el apóstol decía, recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas, no para que estés peleando con él. Recibe al flaco en la fe, pero no para que te enganches. Y ya cuando vamos a esto, amados hermanos, y que dice la Escritura, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida. Así, recibid. Y ya de aquí, ya estamos terminando y nos vuelve a regresar otra vez al principio. ¿Cómo recibes la palabra? ¿Pones el sentido? ¿Prepara usted su corazón para recibir la palabra?
Y podíamos mencionar porque veíamos nosotros, ellos estaban en su lugar y uno podría decir, ¿usted es de los que se sale al baño a la hora de la predicación? ¿Usted es de los que creen que una llamada telefónica es más importante que la predicación, que oír la voz de Dios? Y ya, otra vez, quiero dejar claro, porque está hablando al creyente nacido de nuevo, a la iglesia, y que le está exhortando y que le está diciendo, amados hermanos, recibid con mansedumbre la palabra ingerida. Y dice la Escritura, la cual puede hacer salva, ¿qué? Vuestras almas. Y aquí el apóstol Pablo, amados hermanos, ya está finalizando. Le estaba hablando a aquellos que habían sido salvos, que habían recibido la palabra, pero que tenían que seguir haciéndolo. Y que aquellos que la palabra les había traído salvación, pero cada uno de ellos tenía que saber que tenía que vivir como creyente, como redimido. Y cuando uno ve aquí en las Escrituras y dice, la cual puede hacer salva vuestras almas, ¿es que no soy salvo? No, sí está hablando a gente salva. Está hablando a gente salva. A gente que el Señor ya redimió, ya compró. Pero cuando nosotros hablamos, y está expresando la idea aquí que nos presenta cuando nos dice, la cual puede hacer salva vuestras almas, nosotros tenemos que entender esto de la salvación en tres tiempos. Fui salvado, estoy siendo salvado y seré salvado. Ya soy salvo. Pero ¿por qué hablamos de esto de que estoy siendo salvado? Porque el Señor sigue trabajando en nosotros, que es lo que nosotros vemos en Filipenses cuando habla a los salvados y les dice en el capítulo 1, en el versículo 6, Filipenses 1:6 dice, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará. Y es el trabajo del Señor. Por eso dice, la cual puede hacer salva vuestras almas. Oiga bien, ¿qué cosa? La palabra. ¿Qué es lo que sigue obrando después de haber sido salvado? ¿Qué es lo que sigue obrando en la vida del creyente? La palabra. Porque es vida. Y es por ella que el Señor, amados hermanos, transforma nuestras vidas de gloria en gloria. Por eso es que está diciendo, puede hacer salva vuestras almas, refiriéndose al trabajo que continuamente Dios está haciendo por el Espíritu Santo y por el poder de la palabra en nuestros corazones. Por eso dice, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién es el que comenzó la buena obra de salvación? Es el Señor. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, el Señor no va a dejar de trabajar en nuestras vidas. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Hasta que nosotros dejemos esta tierra. Y es lo que nos habla también cuando hablamos, seremos salvados. Y que nos presenta el apóstol Pedro. Vamos a leerlo, amados hermanos. Primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. Que dice la Escritura, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Y uno dice, ¿es que no he sido salvo? Sí, sí. Pero estamos hablando, amados hermanos, ya aquí del final de nuestra carrera, de nuestra vida cristiana, cuando cada creyente sea glorificado.
Por eso cuando está hablando aquí la epístola de Santiago y está diciendo, amados hermanos, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida. Tienes que seguir comiendo, bebiendo la palabra, porque es la que va a obrar en nuestros corazones toda la vida. Toda la vida. Recibe la palabra con mansedumbre, la cual puede hacer que salva vuestras almas. Porque es la que va a obrar hasta el día en que nuestros ojos sean cerrados y esperamos la glorificación del cuerpo. Amado hermano, Dios nos habla a través de su palabra. Y así muy puntual nos dice, pon en práctica la palabra. Hablándonos a cada uno. Y es como si nos dijera de una manera tan sencilla pero tan amorosa, de todo lo que sabes de mí, ¿cuánto pones en práctica? Si el Señor le dijera a cada uno de una manera particular o general, ¿tú sabes que yo soy un Dios de amor? ¿Y qué responderíamos nosotros como creyentes? Claro que sabemos que eres un Dios de amor. Y de ese conocimiento que tienes de mi amor, ¿cuánto pones por obra? ¿Cuánto estás practicando? Con tus hermanos en Cristo, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Nada más del conocimiento que Dios le ha revelado a usted. De ese conocimiento, nada más. Porque hay mucho conocimiento que Dios ha dado a cada uno. Y usted sabe que usted debe amar. Y usted sabe que usted debe perdonar. Y usted sabe que debe orar. Y usted sabe que debe de predicar, porque todo eso lo encontramos ¿dónde? Aquí en la palabra. El Señor nos los manda aquí en su palabra. Y por ello es que vamos siendo transformados. Por ello es que vamos nosotros siendo transformados. Por eso es que inició diciendo pronto para oír lo que Dios quiere que usted sepa. Si conozco mucho y hago o practico poco, otra vez lo ligamos con el propósito de la epístola. Poner ¿qué? O exponer las enseñanzas o las vidas fingidas de aquellos que decían ser cristianos y no lo eran. Y uno cuando se ve ahí en las Escrituras, pues uno debe de preguntárselo, amados hermanos, ya sea lo poquito o lo mucho que usted sabe, ¿cuánto de eso está practicando? Podría levantarse alguien aquí y decir, él no está practicando eso porque no me habla o no me ha pedido perdón. O podría levantarse otro. Él sabe tantas cosas de las Escrituras, pero ¿qué? Pero no las practica. Y es por eso, amados hermanos, que el Señor nos lleva a eso. Pongamos en práctica su palabra. Dios le habla a usted. Para que nadie diga, ¿será que lo está diciendo por mí? Sí, por usted. Es por usted. No evada en su mente, no evada la voz de Dios. Es por usted. Es a usted que Dios le está llamando.
porque Dios conoce nuestra intimidad y conoce todo de nosotros. Y a lo que Él nos lleva hoy es, hijo, hija, hay que practicar la palabra. Ese conocimiento que tienes, que sabes de mí, ¿cuánto de eso practicas? No puedo solo, mi Señor. Eso es verdad. Obedecer tu dulce voz. ¿Por qué? Porque yo sé que débil soy. No puedo solo, mi Señor. Y el Señor hoy lo lleva a eso, practica la palabra. Eso, lléveselo aquí. Hijo, hija, tienes que practicar la palabra. Tú conoces mucho y practicas poco. De eso tanto que conoces, yo te conozco. ¿Se acuerda que le hablaba a la iglesia? Le decía, ¿qué le decía el Señor? Yo sé que, yo sé tus obras. Ya no te engañes a ti mismo. Póngase de pie. Cantamos al Señor y pues vamos a orar. Cada uno, usted quiere venir a los pies del Señor, venga a los pies del Señor y dígale, Señor, yo necesito tu ayuda. Señor, tú me has hablado tantas veces, pero de todo eso que tú me has hablado, Señor, practico poco. Es el himno 322. O usted que no pone el sentido, que la palabra no es su prioridad. Usted tiene que pedir la ayuda de Dios. Y Dios quiere ayudarle. Él quiere ayudarle. Él está dispuesto. Pero usted tiene que reconocer pues que necesita la ayuda de Dios. Cantemos. Himno 322. No puedo solo, mi Señor, obedecer tu dulce voz, porque yo sé que débil soy, no puedo solo, mi Señor. Pero yo quiero ver de tu gloria la eternidad. Quiero ser uno más de los que tengan de tu paz. Dame tu mano fiel, por tu camino iré. Dame tu mano fiel, por tu camino iré. Oiga, obedecerte, mi Señor, será en mi ser el grande honor. Dame más fe, dame tu luz, porque soy débil, mi Jesús. Pero yo quiero ver de tu gloria la eternidad. Quiero ser uno más de los que tengan de tu paz. Dame tu mano fiel,
Dame tu mano fiel, por tu camino iré. ¿No quiere venir a los pies del Señor y decirle: Señor, tómame en tus manos, ayúdame, Señor? Reconozco que solo pues no voy a poder. Reconozco que necesito tu ayuda. Dame tu mano, Señor, dame tu mano. Padre de misericordia, en el nombre glorioso de Cristo nuestro Salvador nos acercamos a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre hablas a nuestras vidas, hablas a nuestros corazones, porque tú nos conoces, Señor, mejor que nadie, porque tú no quieres nuestro mal, sino como padre a hijo nos da, Señor, tu consejo para que los guardemos y vivamos. Aquí estamos delante de ti, reconociendo nuestra debilidad e imperfección, reconociendo nuestra necesidad de ti. Señor, glorifícate en cada vida. Habla cada vida, mi Dios. Habla cada corazón. Ten misericordia y sigue obrando por tu palabra. Sigue glorificando tu palabra, Señor, en cada corazón y en cada vida. Que cada uno, Señor amado, pueda oír tu voz. Y cada uno pueda poner en práctica tu palabra. Y sea un deleite para cada uno, mi Dios amado. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú eres el que obras. Y porque sabemos que tenemos tu ayuda. Te necesitamos tanto, Señor. Te necesitamos tanto, mi Dios. Tómanos en tus manos. Ten misericordia de cada uno. Y ayúdanos, Señor, para tomar el consejo y ponerlo por obra. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Obra por ella en el corazón de los oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios eterno. En tus manos benditas, Señor amado, abandono la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, de cada uno de los que nos visitan, para que tú obres por tu palabra en sus corazones. Ten misericordia, mi Señor. Ten misericordia. Gracias por este día. Hemos llegado al final. Despídenos en paz con tu bendición. Que mientras distantes los unos de otros, la gracia de Cristo, tu Hijo muy amado, tu amor incomparable, Padre mío, y la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén. Amén.
Dios les bendiga, amados hermanos, Dios les guarde, salúdense los unos a los otros. Hay libertad para salir y para dar gracias. Nuestro hermano Chamita está citando a los jóvenes aquí adelante. A todos los jóvenes se les solicita aquí adelante. Los jóvenes aquí se les espera. Nuestro hermano Aram está con el botecito Pro Ayuda a los Necesitados. Nuestro hermano Aram está con el botecito Pro Ayuda a los Necesitados. El viernes hay velada de oración en este lugar, velada de oración de jóvenes, ¿sí? A las 11 de la noche. Los jóvenes están invitados, hay velada de oración el viernes con la ayuda de Dios. Dios les bendiga, no solo los jóvenes, también los adolescentes, y si algún adulto quiere venir a la velada, también puede hacerlo. Dios les guarde, Dios les bendiga. Los jóvenes se les está esperando aquí adelante.